Hoy recordamos la muerte de Hürrem Sultán, pero no como un dato histórico, sino como la historia de una mujer que desafió al destino. Hürrem Sultán. Su nombre nació en palacios, no nació en la riqueza, no nació en el poder. Nació en el silencio de la oscuridad del harem, donde nadie imaginaba que una mujer podía cambiar la historia de un imperio. Fue llevada lejos de su tierra, lejos de su familia, de todo lo que amaba, lejos de todo lo que conocía, y aún así no se rompió. Hürrem Sultán aprendió a sobrevivir en un mundo donde las mujeres no tenían voz. Pero ella hizo algo más que sobrevivir. Ella dejó huella. Amó con una intensidad que no cabía en las reglas del mundo en el que vivía. Y ese amor la elevó, pero también la condenó. Porque amar a un sultán no era un cuento de hadas. Era vivir rodeada de miradas que esperaban su caída. Era sonreír mientras el miedo la rodeaba. Era llorar en silencio para no mostrar debilidad. Hürrem Sultán no solo fue una mujer en un palacio. Fue estrategia, fue inteligencia, fue resistencia, pero sobre todo fue humana. Y en medio del poder, del oro, de los títulos, había una pequeña mujer que también sentía miedo, soledad, que también en las noches más silenciosas quizás se preguntaba si todo ese poder valía la pena el precio de su alma. Hoy no recordamos solo su muerte, recordamos a Hürrem Sultán como una mujer que cambió las reglas de un imperio sin pedir permiso. Una mujer que convirtió el dolor en fuerza y la debilidad en historia. Y tal vez lo más triste es que incluso rodeada de todo, nunca dejó de estar sola en lo más profundo de su camino. Hürrem Sultán, un nombre que no se olvida, una historia que no descansa, una mujer que la historia nunca podrá callar. Hoy te recordamos en silencio.